Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. Gracias por estar hoy acá nuevamente conmigo. Es un placer estar de vuelta grabando un nuevo episodio. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito, es un episodio un poquito más aventurado hacia la generación de nuevas ideas. Digamos que si estás ahorita en una etapa creativa, en una etapa, perdóname, divergente, este episodio es para ti. Vamos a hablar precisamente de la diversificación. Y bueno, voy a contarte un caso específico con la intención de generar nuevas ideas para que tú te lleves de aquí de este episodio para aplicar en tu programa. Así que, sin más preámbulo, vamos a darle. El podcast más bien, la idea que me trae a grabar este episodio es la de cómo el podcast ya sobrepasa la parte específicamente del audio, ¿no? Y bueno, pues para aquellas personas a las que en el episodio anterior me vi en repetidas ocasiones diciendo que ya iba a irme a la parte de video, pues fracasé, ¿no? Fracasé porque al final del día tuve detalles con la plataforma de Riverside, detalles que no me quiero aventurar y ya arreglamos, no me quiero aventurar a decir que ya lo hicimos, pero en teoría este episodio ya sale en video. Y bueno, motivado un poco por eso, motivado un poco por la parte de haber hecho 2 episodios en video anteriormente y sobre todo por la manera en la que se ha estado moviendo la industria del podcasting. Dije, creo que es una buena oportunidad para hablar de la diversificación y sobre todo con miras a lo que viene para nosotros, las personas que empezamos esto específicamente en un feed, en un canal de audio. Y bueno, pues en sí las 2 historias que me sirvieron para reflexionar fueron las del podcast de Diaries of the CEO de Steven Bartlett o Diarios de un CEO. Y el otro es el del podcast El Gran Apagón. El primer podcast, el primer programa que mencioné, el de los diarios o el de Diaries, es un podcast de entrevistas, es un podcast conversacional, por así decirlo, mientras que el programa del Gran Apagón es de origen, es de español, es de España, y este es una ficción, es un podcast de ficción. Te relata una historia, pues, simulando como una historia de como si se hubiera ido la luz en todo el país. Entonces, dicho lo anterior, el primer programa, lo que sucedió con él, que me llamó la atención, fue que lo llevaron el podcast a salas de cine y estas salas de cine estaban, o sea, se llenó. O sea, la audiencia del podcast respondió de manera muy positiva y decidió asistir a la presentación de unos episodios especiales que hicieron en formato tipo panel, en donde no era una entrevista solamente con una persona, sino eran 2, 3 personas muy populares también, y con las 3 llevó a cabo la mecánica y la dinámica del programa. Mientras que el del Gran Apagón, de ficción que ya te mencioné, ese podcast, el proceso de transformación que vivió fue que eh, unos productores decidieron adaptarla para la televisión española, convirtiéndola en una serie televisiva. Entonces, dicho lo anterior, yo la pregunta que quiero plantearnos en este día es, ¿nuestros programas, nuestros podcasts están listos para transformarse cuando llegue la oportunidad? Digamos que el día de mañana alguien llega y te propone que tu podcast se transforme en otra cosa como las que ya te mencioné. ¿Están listos? Y si no, ¿qué necesitarían para estar listos en ese camino? ¿No? Vamos a responder la última pregunta, pero sí quiero que la planteemos, sí quiero planteártela, quiero que nos la planteemos para que conversando, pues vayamos imaginando cosas. Entonces, dicho lo que te acabo de compartir, hoy te quiero, otra cosa que venía a mi mente para incluir en este episodio, es la historia de un podcaster al que yo vine siguiendo muy de cerca. Bueno, en realidad es un comediante, ¿no? Su nombre es Alex Fernández. Y yo a Alex lo conocí gracias a su podcast, el podcast de Alex Fernández. Entonces, el proceso que él vivió me parece muy interesante de compartírtelo y de relatártelo desde mis ojos.
porque con él sucedió lo siguiente. Cuando él empieza, incluso en el episodio número 1, él menciona, ¿no? Él recuerdo que grabando comentaba, yo no sé hasta dónde vaya a llegar esto, no sé qué tanto impacto vaya a tener, pero la idea es precisamente que veo muchos comediantes en los Estados Unidos utilizando la plataforma del podcast como una herramienta para dar apertura a sus shows y bueno, yo quiero hacer algo similar. Entonces, lo que él estaba haciendo en su programa era que alternaba. Un episodio lo hacía de monólogo y el otro episodio lo hacía conversacional. Y las conversaciones las tenía con otros comediantes. Entonces, pues la verdad era un podcast muy entretenido para mí y llegó a ser de los número 1 en la plataforma de Spotify durante largo tiempo. O sea, incluso llegó antes que el de la Cotorrisa a estar ahí posicionado. Ahora, lo que yo notaba en esa primera etapa del programa es que él venía muy influenciado por el tema de la radio, ¿no? Y además de eso, cuando él hacía los monólogos, un recurso al que él constantemente recurría era al de los cambios de voces. Entonces él hacía como esas personificaciones, ¿no? De voces que entraban a la escena y de pronto ahí como que discutían con él y era un show bien loco, la verdad me gustaba mucho, lo disfrutaba bastante. Esto estuvo durante largo tiempo, insisto, con conversaciones con comediantes y monólogos, en donde, aunque no lo mencionaba, yo estoy seguro que otra de las cosas que él probaba en ese podcast era hacer un poquito sus beats de lo que posteriormente iba a transformar en material para posteriormente, pues, justamente a realizar especiales como el especial que tienen con Netflix o incluso después llevarlo a los teatros en donde yo en algún momento incluso llegué a asistir a verlo en vivo. Entonces, eso sí, cuando yo fui a verlo en vivo, no era su podcast en vivo, o sea, era su presentación como comediante para entretener al público. Pero sí, o sea, su podcast, digamos que servía como esa plataforma. Luego tuvo un proceso de cambio en donde que se empalmó con la pandemia, porque él venía anunciando y mencionando que como esta inversión en un estudio de producción más, con más cosas, más grande y todo, y además de eso, también cambió la estrategia, dejó de conversar únicamente con comediantes y entonces se empezó a integrar a personas, pues digamos que no digo quiero decir de la farándula, pero sí del medio artístico, ¿no? Para decirlo de manera más concisa. Entonces empezó a incluir a cantantes, y empezó incluso a personas de la televisión que son muy populares aquí en el país. Entonces ahí como que empezó a tener un cambio y además en el mismo programa empezó a probar un formato distinto en el que al inicio del show ya no era solamente la charla, sino que además incluía como unos juegos, yo creo que nunca lo vi, o sea, ese podcast yo siempre era muy fan, pero de escucharlo. Entonces, como soy más de memoria visual que auditiva, yo lo que me imagino que hacían esos, o sea, era claro que estaban jugando algo, ¿no? Eso sí te lo puedo asegurar, pero lo que no sé exactamente era qué era. Entonces, lo que era es que a veces era como una especie de juego de mesa, o a veces era como juegos así medio de feria o algo así. El punto es que era como unas dinámicas ahí medio chuscas y medio divertidas, supongo, entre ellos. A mí personalmente esa parte ya no me encantó tanto, pero fue justamente en esa evolución que tuvo el show, ¿no? Y en esa diversificación, o en esa parte creativa que le empezaron a incluir justamente como con la intención, quiero pensar, de llegar a nuevas audiencias o de incluso de tener un formato más entretenido. Después, el podcast llegó a su fin, él anunció el cierre, justamente como te lo mencionaba, vino el tema de la pandemia, anunció el cierre, ya no se hace lo del tema de la producción del podcast más grande, pero él empezó a participar en obras de teatro y empezó otras cosas. Tiempo después, y te cuento la historia de él porque, o sea, me parece interesante compartirte el cómo fue haciendo esos cambios, esas modificaciones, porque tiempo después, y eso fue, me parece, si mal no recuerdo, fue el año pasado, regresó con un nuevo podcast, o sea, completamente desde nuevo. Incluso creo que está en un feed aparte del que tenía anteriormente. Yo, sinceramente, lo hubiera montado sobre el mismo feed, pero bueno, cada quien. Él regresa con el podcast llamado El Tontófono y él lo que estaba haciendo era un formato en el que compartía sus experiencias en las que ya no traía un smartphone, sino traía un celular antiguo. Entonces cada día iba grabando un nuevo episodio y lo iba dejando
pues sí, como documentando, ¿no? Y hoy en día está como host en un programa de radio, ¿no? En Radio Chilango, que es una estación de radio muy popular aquí en el país, en la zona centro del mismo. Aquí en el norte no suena, pero sé que es muy popular. Y digamos, no quiero decir, y ahí terminó, ¿verdad? Porque pues su carrera artística evidentemente continúa, sigue dando shows, sigue haciendo todo, pero la manera en la que, o sea, yo estoy convencido de que la razón por la que tuvo esa vuelta, incluso llegó a participar en películas, o sea, tuvo toda esa vuelta y todo ese recorrido fue precisamente por el hecho de estar abierto creativamente, ¿no? De no estar cerrado a un solo formato y decir yo únicamente hago entrevistas y de las entrevistas no me salgo, sino que se permitió ir jugando, ir moviéndose en esa amplitud, lo que al final también desembocó en oportunidades nuevas de trabajo laborales justamente en la industria creativa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, dicho lo anterior, o después de compartirte esto, como ya te decía al inicio del episodio, o sea, a mí me llama la atención el llenado de una sala de cine, el convertir una serie de que solamente es en audio a una serie televisiva, porque algo que me percaté, y esto trasladándolo a otro podcast, es que, por ejemplo, en el caso del podcast de Dementes, empiezan con un formato muy similar al de Diarios del CEO, a ya no hacer un episodio en donde solamente es una conversación de uno a uno con otra persona, sino que empiezan a experimentar con el formato tipo panel, pero el tipo panel en donde sientas a 4 personas sobre una mesa con un vaso de agua cada quien y con una temática y empiezan a desarrollarlo como tratando de dar un ambiente así como en el que tú estás sentado también en esa mesa, ¿no? Y entonces es una conversación como muy amena y como muy reflexiva, de nuevo en un formato diferente al que ese podcast había estado manejando. Eso sí, manteniendo, por así decirlo, el mensaje, el concepto del programa, pero definitivamente variándole en cuanto a la forma en la que se entrega, ¿no? Y otro de los, bueno, o sea, el hecho de estar viendo yo esto, a mí de nuevo, me pone a pensar en términos de las posibilidades que existen para nuestro show, para nuestro programa, y sobre todo de ponernos a pensar justamente, ¿no? De hasta dónde puede llegar esta idea que hoy en día yo estoy ejecutando o que tú estás ejecutando para que después evolucione o cambie o se modifique o cierre, ¿no? Cualquiera de las posibilidades que puedan existir, pero no partiendo del punto de no estar cerrado a solamente un formato único y que no, que, ¿cómo se dice? Que está escrito sobre piedra, que no hay manera de que pueda modificarse. De manera muy cercana, lo que yo he experimentado y he visto es que 3 podcasters a los que aprecio mucho y sigo de cerca, también han realizado cambios en sus podcasts que vale la pena resaltar, ¿no? El caso, por ejemplo, de Paco Montoya de Finanzas y Café, que recientemente estuvo también aquí en el programa. Él ahora para Halloween, él tiene tiempo ya haciendo sus entrevistas sus episodios en video, además de en audio. Y para el especial de Halloween, pues en su set montó toda una escena así como medio tenebrosa, ¿no? Así como oscuro y como con cosas de Halloween que aparecían en la cámara, y contaba como historias de terror, ¿no? De las cosas que te pasan financieramente hablando de manera negativa. Eso es una evolución de un podcast que empezó directamente solo en audio, únicamente en audio cuando recién arrancó, y entonces verlo evolucionar a lo que hoy en día estoy hablando de un podcast con el que yo he crecido o sea, a la par, porque literalmente él y yo hicimos el mismo curso hace 5 años, ¿no? Al mismo tiempo. Igual que con Paco Luna de Mundo Expo, quien, como ya te contaba en episodios anteriores, decidió hacer su episodio número 250 completamente en vivo, con personas, con un evento súper fregón en un centro aquí de convenciones, el más importante de aquí de la ciudad. Y el caso también de Lynn Licea, del podcast Incomparables, a quien también estuvo en el programa, que pues, él ya
empieza a jugar de manera muy orgánica, y lo digo de manera muy orgánica porque literal esto es una historia que él nos contó en una carnita asada recientemente, de cómo se había dado la integración de este product placement de una carnicería muy popular aquí también no solamente en la ciudad, sino en el país, ¿no? Que una carnicería con la que él trabaja en la parte, o sea, en otro sector, en otra área, de pronto deciden, oye, ¿sabes qué? Sí, pues vámonos contigo para poner nuestro producto ahí en tu podcast. Y entonces sale durante la entrevista con sus invitados de pronto abriendo un chicharroncito para darle una mordida, ¿no? Y probarlo y comerlo. Y yo digo, wow, o sea, ¿hasta dónde se llega a evolucionar justamente con, o sea, un programa, una idea que surgió solamente como algo, o sea, que surgió como una idea y que después esta evolucionó con el tiempo a transformarse en otras cosas que probablemente ni tú, ni yo, ni ellos se llegaron a imaginar cuando todo esto comenzó. Entonces, para ir cerrando, yo soy una persona que promueve, incluso a través de este programa, que el hecho de ser constante a través de un sistema y a través de una estructura, pero no quiero dejar de lado que el tener una apertura creativa también es vital para que un proyecto de esta índole sea con el tiempo se logre mantener. O sea, porque de lo contrario, si nos cerramos a hacer una sola cosa y no nos permitimos probar esas otras pequeñas locuras, digo entre comillas, para que pues probablemente estemos frenando nuestro podcast no solamente de crecer, sino de ya no continuar, porque nos arriesgamos a que en algún momento nos ciclemos o nos lleguemos a sentir estancados y sin ganas de probar otras cosas porque decidimos en determinado momento que no había manera de que cambiáramos y que modificáramos, porque nuestro podcast era nuestro podcast a como lo habíamos plasmado desde un principio. Y creo que hoy más que nunca deberíamos, o sea, bueno, yo más bien hago la invitación a que estar abiertos a probar nuevas cosas, porque definitivamente no sabemos de qué manera el impacto que pueden estar generando hacia la audiencia y de qué manera pueden transformarse y transformarnos a nosotros también, porque estoy convencido de que uno evoluciona también con sus podcasts. Ya a modo muy personal, yo algo que me he percatado es que mis podcasts, o sea, sobre todo esos monólogos, suelen no durar menos de 20 minutos. Y eso a mí también me llama la atención, ¿no? En esa parte del reto en cuanto a decir, oye, en esta evolución y en estos cambios que yo percibo y yo veo, pues sí, mi podcast me encanta estar aquí, sentarme frente al micrófono y hablar extendidamente, pero también puedo mostrar mayor profesionalidad haciendo más síntesis en cuanto al mensaje que quiero transmitir, y puedo trabajar y hacer énfasis para poder decir la idea de manera más concreta y más específica sin alargarme tanto. No porque me esté comiendo el tiempo, porque alguien me esté presionando, sino por el hecho también de ponerme a trabajar en esa mejora, porque al final es una área de oportunidad que yo tengo dentro de ese formato, ¿no? Y como de nuevo estoy tratando de reforzar ese músculo de apertura creativa, pues entonces aspiro también a disminuir la duración, empezando por este episodio, el cual espero que ya incluso con la intro logre quedar en menos de 20 minutos. Y bueno, no quiero terminar este episodio sin antes de hacer un cierre en donde quisiera plantearte un par de preguntas, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde podría estar tu podcast si se atreviera a diversificar? ¿No? Si te atrevieras a cambiar de formato, si te atrevieras ¿dónde crees que podría estar? Esa es una pregunta que me gustaría que te llevaras para darle una pensada. Y la segunda pregunta, que esta es un poquito más hacia la acción, sería, ¿qué formato te gustaría probar este mes de nuevo en tu podcast? O sea, como un formato nuevo para hacer la prueba y como testearla en tu programa. Llévate esas dos preguntas para reflexionar, y si puedes, pues te invito a que me lo compartas en los comentarios, ya sea de YouTube o de Spotify, para continuar la conversación. Sinceramente estoy muy curioso por saber de qué manera lo estarías aplicando tú. Y bueno, por mi parte, no me queda más que de nuevo darte las gracias por llegar hasta el final de este episodio. No sin antes recordarte que podcast se escribe sin acento y siempre, siempre, siempre se hace con mucho amor. Ponlo en la agenda y activa tu podcast. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.